saludo en Cristo a todos los radioyentes, la radio La Voz de María. Comenzamos este programa que se titula así: La Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos a la audiencia del 19 de enero de 1977. Lo titula así el Papa: La esperanza es el alma de la causa ecuménica. Sabéis que el ecumenismo es este movimiento que busca la unidad de los cristianos, basados sobre todo en la oración sacerdotal de Cristo. En la última cena, Cristo pidió al Padre: Padre, que sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es un querer de Cristo que los cristianos seamos uno, no divididos. Hoy, tristemente, todavía hay divisiones, católicos, ortodoxos, protestantes, etcétera. Y Cristo quiere la unidad. También quiere, por supuesto, el amor: amaos como yo os he amado, y ser uno, perfectamente uno, para que el mundo crea el amor y la unidad. Lo que realiza la Iglesia, la comunión, vivir en comunión, que no haya divisiones, odios, chismes, sino que se busque en todos lados la unidad. Y comienza así el Papa, San Pablo VI, en esta audiencia, que, repetimos, se realizó el 19 de enero de 1977. Dice así: nuestro encuentro de hoy cae oportunamente en la semana dedicada a la oración y a la meditación sobre la unidad de los cristianos. Dentro de unos días celebraremos esta semana de la unidad, que culmina con la fiesta de la conversión de San Pablo, el 25 de enero de este mes, dentro de unos días. Entonces, este encuentro, esta audiencia, coincide con estos días, que es la semana dedicada a la unidad y a la meditación de los cristianos, ¿no? Buscar la unidad. Continúa el Papa diciendo: es como un gran coro que en estos días, de parte de los que pertenecen a casi todas las confesiones cristianas, se eleva al único Padre de todos, mediante el Señor Jesucristo, en el vínculo del mismo Espíritu. El Papa resalta que la unidad de los cristianos tiene que tener como base la Santísima Trinidad: al Padre de todos, mediante el Señor Jesucristo, en un mismo Espíritu. Que es un querer también del Papa que esta unidad de los cristianos tenga como base, como raíz, la Santísima Trinidad. Un Padre de todos, que es de todos, porque nos ama a todos. Un solo Señor Jesucristo, que murió en la cruz por todos, resucitó, y que nos mandó el Espíritu Santo para buscar la unidad. Bien, en la oración, en efecto, busca la unidad y encuentra su inspiración más profunda en su justa orientación, en la oración. Por ello es motivo de esperanza, dice el Papa. O sea que la unidad de los cristianos está enraizada en la Santísima Trinidad, pero también en la oración. La oración, y nos dio ejemplo y modelo nuestro Señor Jesucristo en la última cena, en esa oración sacerdotal. Pide por lo suyo, que Dios nos proteja del maligno, etcétera, y también pide para que seamos uno, que los cristianos sean uno.
todos en torno a Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, ¿eh? Decía el domingo pasado, cuando Andrés presentó a su hermano Simón a Jesús, Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú te llamarás Pedro, roca, piedra, ¿eh? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, la unidad es una nota de la iglesia de Cristo y hace parte de su misterio, dice el Papa. La unidad es una de las notas, ¿eh? Por eso decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Es una. No dice Cristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mis iglesias. No, dice mi iglesia, una. La iglesia de Cristo es una. Es también santa, porque en ella está el Espíritu Santo. Es católica, porque es universal y anuncia eh, todos los dogmas y eh, todo lo necesario para que todos los hombres se salven, ¿eh? Y porque puede curar todas las enfermedades de lujurias, de odios, de resentimiento, porque Cristo ha dicho, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. La Iglesia tiene este poder de reconciliar con el Padre todas las enfermedades que pueda haber en el mundo, de iras, de odios, de venganzas, de todo. La Iglesia de Cristo. Por eso, continúa el Papa Pablo VI, por eso, como la Iglesia misma, también la unidad es un don de Dios y signo de su misericordia. La Iglesia misma es un don de Dios y la unidad es un don de Dios. Nosotros podemos querer la unidad, pero si Dios no la realiza, por eso Jesús se dirige al Padre. Padre, Padre, que sean uno. Está hablando a los apóstoles y a los que vendrán, los miles y miles de cristianos a lo largo de todas las generaciones. Sabe Dios que la soberbia existe el demonio. Ya lo intuía el apóstol San Juan cuando ya ancianito era llevado en camilla a la celebración litúrgica, decía a sus discípulos, amaos, amaos. Y sus discípulos se lo decían, dice, pero no te cansas de repetirlo lo mismo. Dice, es que es lo que escucha el maestro. Hecho esto, está todo hecho. Si nos amamos. Y sabe Dios que existe el demonio, existe la soberbia, las divisiones, no es fácil. Decía un santo jesuita, no hay mayor penitencia que mantenerse en la caridad fraterna, mantenerse en la caridad, en el amor, considerando al otro superior a ti y tú considerarte el último, el peor de todos, es el cimiento de la caridad, de la unidad de la iglesia, la humildad. Considera siempre al otro superior a ti, no juzgarlo, no despreciarlo, no condenarlo, al vicepárroco, al hermano de comunidad, al párroco, al catequista, o sea, la unidad. Y eso es un don de Dios, dice el Papa Pablo VI. Es un don de Dios que hay que pedir. No está en nuestras fuerzas. Hay que pedirlo a Dios. Y también dice el Papa San Pablo VI que es un signo de su misericordia. Cuando la misericordia de Dios nos alcanza, produce estos frutos del amor, de la unidad, de la alegría, de la paz, todos los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Continúa. Esa, en efecto, implica la purificación del corazón. Purificación del corazón. Para que se produzca la unidad de la iglesia, hace falta la purificación del corazón. El corazón que esté purificado, o sea, nada de ambiciones y rivalidades y envidias, sino siempre considerando al otro superior a ti. El otro es mejor que yo. Y, y considerarte el último, el peor de todos. Esa es la purificación del corazón, por la cual puedes ver al hermano superior a ti, puedes amarlo.
cuando se juzga al hermano, se desprecia al hermano, se le condena, porque nos creemos Dios, nos creemos con la suficiente autoridad para despreciar al otro, hablar mal del otro, ahí estamos mal. Entonces, la unidad supone, dice el Papa, la purificación del corazón. También la conversión de la mente. O sea, la mente, la razón, debe ser crucificada. Cristo, coronado de espinas, amó a Dios con todo el corazón, traspasado por la lanza del soldado, y amó a Dios con toda la mente, coronada de espinas. O sea, hay que crucificar la razón. Si nos empeñamos en ver la paja ajena, el defecto ajeno, eso no es crucificar la razón. Eso no es la conversión de la mente. Conversión de la mente significa ver continuamente nuestra viga. Es un mandato de Jesús. Si no, nunca podrá haber unidad, ni en la parroquia, ni en la comunidad, en la iglesia en general. Si no vemos cada uno nuestra viga y la quitamos, no puede haber la unidad nunca. Para que haya unidad tenemos que pedir a Dios esa gracia de ver nuestra viga. Quítate la viga de tu ojo. Es el mandato del Señor Jesús. ¿Quieres la unidad en la iglesia? ¿Quieres la unidad en tu parroquia? ¿Quieres la unidad en tu comunidad? ¿Quieres la unidad en tu familia? ¿En tu trabajo? Pues quítate la viga de tu ojo. Es un mandato de Jesús. Todos tenemos una viga, pero el demonio mm, quiere que nos demos un certificado de buena conducta. Yo no tengo ninguna viga, el problema es del otro, porque hace eso. Y entonces está siempre la acusación contra el otro, contra el esposo, contra el párroco, contra el vicepárroco, contra ese catequista, contra ese hermano de comunidad. Entonces, la acusación continua nos lleva a la división. Por eso, Jesús siempre dirá, y los padres de la iglesia siempre dirán, aparta tu vista de vidas ajenas. Si estamos siempre viendo la pajita en el ojo ajeno, así se produce la división. Porque al acusar al otro, el otro se defiende y también te acusa a ti. ¿Eh? Es lo que dice Jesús. Con la medida con que miráis, se te medirá a ti. Si tú al otro le mides con la medida esa de verle su defecto, echarle en cara su pecado, pues él hará lo mismo contigo. Y ahí aparece el conflicto. Y a nivel de familia, pues las rupturas, los divorcios, las separaciones. ¿Por qué? Porque siempre nadie es capaz de entrar dentro de sí mismo. Esa es la conversión de la mente, la purificación del corazón y ver la viga que tengo. Y esta viga me lleva a ver, me lleva a la humildad, a ver que soy el último y el peor de todos. Eso dice San Pablo. Considera a todos superiores a ti. Por tanto, pidamos a Dios este don de poder ver nuestra viga. Ya decían los padres del desierto que el recuerdo de nuestros pecados, o sea, toda la viga que tenemos, eso vale más que resucitar a los muertos. Porque a todos nos gustaría resucitar a los muertos, hacer milagros. Uy, qué santo ese hombre, hace milagros. Nos gustaría, sí. Sin embargo, los padres del desierto, los monjes del desierto, tienen esta sabiduría que ha pasado a toda la iglesia de mm, ver primero la viga de tu ojo. Considerar tus pecados. El recuerdo de tus pecados vale más que resucitar a los muertos. Es decir, como dice el Salmo, yo siempre tengo presente mi pecado. El rey David siempre tenía presente su pecado. Eso dice el Salmo 51. Contra ti, Señor, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Yo siempre tengo presente mi pecado. El rey David, como tenía siempre su pecado, vivía en la humildad. Por eso, por ejemplo, cuando aquel acontecimiento de Semeí, que le lanza piedras, cuando el rey David huye de Jerusalén, porque su hijo Absalón quiere apoderarse del trono, entonces él huye de Jerusalén, pues Semeí, uno de la familia de Saúl, que no le ha perdonado, que Dios eligió
a David en puesto de Saúl. Estamos viendo estos días en la misa de cada día, estamos viendo esta historia de Saúl, de David, y pues él tiene siempre presente su pecado. Y aunque este Semeí le maldice, maldito David, le lanza piedra, le lanza polvo, el rey David acepta. Dice, se lo ha dicho Dios, déjalo. Porque el jefe del ejército quiere subir allá en la montaña y matar. Dice, ¿quieres que mate a ese perro que está insultando al rey? Dice, no, ¿por qué? Déjalo. Déjalo que me maldiga. Se lo ha dicho Dios. Maldice a David. O sea, esa es la humildad. Es la base de la purificación del corazón y de la conversión de la mente. Y sin lo cual no hay santidad. Continúa el Papa diciendo el perdón de los pecados. O sea, para que se dé la unidad en la iglesia, eso implica la purificación del corazón, la conversión de la mente, el perdón de los pecados y la santidad de vida. Si estamos metidos en vicios de trago, de sexo, de pornografía, de odios, de venganza, de no hablarse unos con otros, de rencores, si no hay santidad de vida, ¿cómo va a haber unidad en la iglesia? Si no está el perdón de los pecados y no nos confesamos con frecuencia con un sacerdote nuestros pecados para mantenernos en la humildad, en un corazón contrito y humillado, ¿cómo se va a dar la unidad? Continúa el Papa, San Pablo VI, diciendo todas estas cosas que solo Dios puede dar a sus hijos. Todo esto de la unidad, de la purificación del corazón, de la conversión de la mente, del perdón de los pecados, la santidad de vida, todas estas cosas, solo Dios las puede dar a sus hijos. Si a Él recurrimos con un corazón contrito y humillado y con una propuesta sincera de empezar de nuevo el camino sobre sus vías, sobre el camino de Dios, enderezar nuestros pasos sobre el camino de Dios. Solamente un corazón contrito y humillado, dice el Papa. ¿Dónde pondré mis ojos? Dice Dios a través del profeta Isaías. En ese pondré mis ojos, en el contrito y humillado que se estremece ante mis palabras. ¿Eh? El contrito y humillado. Ahí habitará Dios. El modelo de todas las comunidades cristianas del mundo es la primitiva comunidad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque al escuchar el querigma, la buena noticia de San Pedro, a este Jesús que habéis crucificado, Dios lo ha resucitado, es el Kyrios, Señor del universo. En él se encuentra el perdón de los pecados. ¿Qué dijeron los habitantes de Jerusalén? Con el corazón compungido. Ahí está la clave. Un corazón contrito y humillado. Nos hemos equivocado. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos crucificado al Señor de la gloria. Bueno, San Pedro, ¿qué dirá? Ya sé yo, hermanos, que habéis obrado por ignorancia. Pero Dios dio cumplimiento a lo que había prometido por boca de sus profetas, que su justo padecería. Arrepentido, convertido. Esto es lo que anuncia siempre la Iglesia. Ante el anuncio del carisma, de la buena noticia de Cristo muerto por todos los hombres y resucitado, la respuesta debe ser un corazón contrito y humillado. No es el momento de acusar, porque ustedes los ortodoxos o los protestantes, Martín Lutero o Calvino, esto, lo otro, no es el momento ahora de estar acusando. Queremos la unidad de la Iglesia, queremos el ecumenismo, así se llamó el concilio. El concilio último tuvo esa gracia de llamarse Concilio Ecuménico, Vaticano II. O sea, la finalidad del concilio, así lo pensó el gran Papa San Juan XXIII, era buscar la unidad de los cristianos. Por eso se llamó ecuménico, ecumenismo. Es este movimiento en la Iglesia que busca la unidad de los cristianos. Pero no puede haber unidad, dice el Papa, si no hay santidad de vida, si estamos metidos en vicios y pecados. No puede haber unidad si no hay conversión de mente,
purificación del corazón es la vía de la santidad para todos. Si nos convertimos todos a Cristo, ahí se produce la unidad. En el Evangelio, viviendo el Evangelio, la sencillez del Evangelio. Ahí se producirá la ansiada unidad de los cristianos. Vamos a rezar esta semana que entramos, la semana de la unidad, que busca la unidad de los cristianos, que culmina con la fiesta de la conversión de San Pablo, el 25 de enero. Hoy, que grabo este programa, estamos a 17 de enero, o sea, estamos ya entrando en esa semana de la unidad de los cristianos, que coincide también con esta fecha. El 19 de enero hizo el Papa esta audiencia en San Pedro, en el Vaticano. Bien, continuamos. Por eso es un motivo de alegría el ver que la oración por la unidad se extiende en el mundo entre todos los cristianos. ¿eh? Los ortodoxos, los anglicanos, los protestantes, los luteranos, o sea, todos los católicos, en todas partes hay este grito, buscar la unidad de los cristianos. Y es maravilloso, y del Papa, verlo, que esto se extiende en el mundo entero. Y tenemos que hacerlo esta semana. Pedir en nuestras oraciones, Señor, regálanos el don de la unidad. Aquí también, bueno, pues cuántas evangélicos, etcétera, que no es exactamente lo mismo, pero testigos de Jehová, no, ya los testigos de Jehová ya no. La unidad de los cristianos se consideran las luteranos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, católicos, o sea, hay otra, en cambio, otras sectas por ahí que ya no es lo mismo. Pero bueno, continúa el Papa diciendo, en número siempre creciente, católico, ortodoxo, protestante, todos los bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, esos son los cristianos. Los testigos de Jehová no son cristianos. Son cristianos los bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. En el nombre de la Santísima Trinidad. Esos son los cristianos. Se unen, todos se unen en esta semana para pedir la plena unidad de todos. La plena unidad. O sea, que los ortodoxos piden por la unidad, los protestantes piden por la unidad, los católicos piden por la unidad. O sea, todos pidiendo una misma finalidad, la unidad de los cristianos. Y esto, dice el Papa, es maravilloso, ¿no? Y es un motivo de alegría que esta semana se extiende a todo el mundo. ¿eh? Continúa. Desde un decenio, de hace unos 10 años, a esta parte, en efecto, se ha convenido de orar sobre este mismo tema, elegido de común acuerdo, de año en año. ¿eh? Buscar la unidad de los cristianos. Esta semana que entramos, que culmina con, ya hemos dicho, con la fiesta de la conversión de San Pablo, el 25 de enero. Ya vamos a entrar esta semana, en esta semana de la unidad de los cristianos. Y es signo evidente que se toma conciencia de la importancia de la unidad que comporta para la vida de la Iglesia y para su misión en el mundo. O sea, tomamos conciencia que es cómo vamos a estar anunciando el Evangelio si estamos divididos. Pues el mundo se escandaliza. ¿Cómo? Estáis anunciando a Jesucristo, que murió por todos, que oró por todos, por la unidad, y ustedes están divididos. Entonces, es un escándalo, ¿no? Entonces, para cumplir la Iglesia su misión de evangelización, pues es necesaria buscar la unidad. La unidad que repetimos, según dice el Papa, no es un esfuerzo nuestro solamente, es un don de Dios que hay que pedir, ciertamente. Buscar la unidad de los cristianos.
basados en Cristo. En la última cena pidió al Padre así: Padre, que sean uno, no que estén divididos, sino que sean uno, la unidad y el amor. Amaos como yo os he amado. En esto conocerá el mundo que sois discípulos míos, en que os amáis y en que sois uno. Pero si lo que hay es el desprecio del otro y estar viendo la paja ajena y echando en cara al otro sus pecados y acusándose mutuamente, ese no es el camino, ciertamente, ¿no? Bueno, él continúa, así llega a ser cada vez más manifiesto los profundos vínculos con los cuales los cristianos están unidos entre ellos, ¿no? Al mismo tiempo se expresa la común voluntad de obedecer juntos al Señor, el cual quiere que su iglesia, una y única, sea plenamente y armoniosamente compaginada en la confesión de una sola fe, en la común celebración del culto divino y en la fraterna concordia de la familia de Dios. Esto dice la Unitatis Redintegratio, uno de los documentos del Concilio Vaticano II, que habla de la unidad de los cristianos. En la que tiene que ser basada, dice el Papa Pablo VI, en la confesión de una sola fe, no que cada uno cree lo que quiere, sino una sola fe, de una común celebración del culto divino, que todos celebramos la misma Eucaristía juntos, y en la fraterna concordia de la familia de Dios, que nos amemos, la familia de Dios que es la Iglesia, que estemos en concordia, o sea, en la unidad, en el amor, no en la división o en la acusación del otro. Continúa el Papa diciendo, pero nuestra súplica a Dios no puede y no debe limitarse a una semana anual, ¿eh? La semana de oración por la unidad de los cristianos, una semana que entramos ahora, esta próxima semana. Entonces dice el Papa, no, no se puede limitar a una semana al año. Esto debe ser algo que nace de nuestro corazón, de un deseo de todo el año, de toda la vida. Buscar la unidad, orar por la unidad de los cristianos. No solamente una semana. ¿Eh? Una semana se pone más énfasis, pero esto tiene que ser algo de todo el año, de toda la vida. Buscar con humildad y con fe la unidad de la iglesia. Y también durante todo el año, que en las varias iglesias se ora incesantemente por la unidad de los cristianos. Conviene hacerlo cada día, dice el Papa. Cada día hay que pedir esa unidad de la iglesia. Porque el problema de la división es totalmente tan grave que obstaculiza la obra misma de Cristo. Y es de escándalo para el mundo y perjudica la santísima causa de la predicación del Evangelio a cada criatura. El Papa le llama la santísima causa. ¿Cuál es la santísima causa? El anuncio del Evangelio a toda criatura. Es una santísima, le llama así, me llama la atención, nunca lo había escuchado a nadie. El Papa Pablo VI lo dice. El anuncio del Evangelio es una santísima causa. Querer que todos los hombres se salven por el anuncio del Evangelio. Pero para ese anuncio del Evangelio es condición sine qua non, o sea, es una condición la unidad de la Iglesia. Porque si no se obstaculiza, es de escándalo, perjudica la división de la Iglesia, el anuncio del Evangelio, esta santísima causa. ¿Qué necesidad tiene la Iglesia tan enorme de anunciar el Evangelio? Estamos en estos días, hemos vivido en Ecuador problemas, conflictos sociales, etcétera,
homicidios, revueltas, sí. ¿Y ahora qué? ¿Esta semana estamos más tranquilos? ¿Estamos más tranquilos, hermanos? Cuidado. Así quedamos en una falsa seguridad, una falsa paz. ¿Estamos más tranquilos? Ya las clínicas abortivas se han cerrado, ya no hay más abortos. Ya la gente deja de divorciarse, de separarse y se busca el perdón en la familia. Ya los moteles se han cerrado para que no estén yéndose los hombres llevando amantes para fornicar y los chongos y esas cosas. Ya, ya se han dejado de vender condones por todos lados para que la gente fornique. Ya se ha dejado de vender droga, ya no. ¿De qué paz estamos hablando? Cuidado, hermanos. Es urgentísimo para la Iglesia el anuncio del Evangelio. El Papa Pablo VI le llama la santísima causa de la predicación del Evangelio. Que los gobiernos busquen la seguridad, que haya paz. Está bien. Hay más paz ahora en Ecuador que hace unos 15 días. Hay más paz. Pero cuidado, la Iglesia sabe que hay que seguir anunciando el Evangelio, esa santísima causa, porque fíjate lo que está pasando en el mundo. Drogas, borrachera, abortos, divorcios, cuántas cosas están pasando. Entonces es una santísima causa para la Iglesia seguir anunciando el Evangelio, la conversión a Cristo. Me llama la atención esta bellísima expresión del Papa San Pablo VI, la santísima causa, porque es tan urgente el anuncio del Evangelio que haya gobiernos y policías y militares y esto y lo otro que busquen la paz y que, bueno, está bien, es su misión, pero la Iglesia tiene que seguir cumpliendo la suya, la santísima causa del anuncio del Evangelio. Porque mira la sociedad como estamos. Bien, anuncio del Evangelio a toda criatura, a todos, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, blancos y negros, a todos, hombres y mujeres. Esta semana, dice el Papa, queda como el punto fuerte y el momento más denso de significado. La semana de oración y meditación por la unidad de los cristianos. Entonces, esa semana engendra, en efecto, una comunión de espíritus que hace pregustar el día en que todos los cristianos, plenamente unidos, glorificarán con una sola voz y con un solo corazón el nombre de Dios y le rendirán, le darán una concorde y fiel testimonio de frente al mundo. ¿Eh? Llegará aquel día donde con un solo corazón daremos gloria a Dios como testimonio de la unidad de la Iglesia de frente a todo el mundo. Es precioso, ¿eh? El lenguaje del Papa y la esperanza del Papa y la profecía de este gran Papa, San Pablo VI, que busca la unidad de los cristianos. Recordemos que el Papa San Pablo VI continuó esta intuición del Espíritu Santo del Papa San Juan XXIII. San Juan XXIII fue el que convocó el Concilio Vaticano II. Él tuvo la intuición también siendo nuncio en Bulgaria, en las zonas así de una zona más donde está la iglesia ortodoxa. Él vio esta llaga tan profunda en la iglesia, lo vio, la palpó más de cerca, estando en el oriente, vio esta división, y entonces sintió este deseo del corazón, aunque era ya un papa bastante anciano. Nadie pensaba que iba a convocar un concilio, pero lo convocó y fue estupendo. El Concilio Vaticano II, que luego, fallecido el Papa Juan XXIII, el Papa San Pablo VI lo continuó hasta su final. Él lo cerró, el Papa clausuró el Concilio Ecuménico, Vaticano II, ecuménico. Este añadido es muy importante,
porque este concilio tiene esa finalidad, buscar la unidad de la Iglesia, buscar la unidad de los cristianos. Y continúa el Papa diciendo, a este coro de invocaciones no puede no unirse particularmente nuestra voz de pastor universal. El Papa, el obispo de Roma, como pastor de la Iglesia Universal, se une a este coro de oraciones que se da en el mundo entero. No debemos descuidar esto, ¿eh? Todos privadamente y en comunidad y en parroquia, pedir por la unidad de los cristianos. De una manera más intensa en esta semana, que busca la unidad de la Iglesia. Y encargado también, dice el Papa, pastor universal y encargado indignamente, dice el Papa, yo soy un pastor indigno, ¿no? Tengo también esta misión de confirmar a los hermanos en la oración de Jesús a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado poder cribaros como al trigo, pero yo he rogado por ti, yo he rogado al Padre por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando hayas vuelto de la negación, porque Pedro negó a Jesús, lo negamos todos los días con nuestros pecados, negamos a Jesús, y cuando hayas vuelto, esto no es solamente para Pedro, es también para ti, y para mí, volvernos hoy al Señor. He pecado. Digamos con valentía y con humildad lo que decía aquel monje. Señor, hasta hoy todo lo he hecho mal. Señor, hoy, con tu gracia, hoy comienzo una vida nueva. No desmayaré. No quereré al demonio que me dice, tú nunca serás santo. Mira, siempre cometes los mismos pecados. Abandona la iglesia. Es todo un cuento chino. No. Volvamos de nuevo hoy, todos, al Señor. La conversión. Por eso, nuestra oración es una invitación a todos los hijos de la Iglesia Católica a unirse unánimamente en el profundo del corazón, a hacer cuerpo todo junto delante del Señor, para que Él escuche la voz apremiante de sus fieles, que en concordia piden luz y fuerza para hacer su voluntad y caminar juntos, espalda con espalda, sobre sus caminos. Qué bonito, verdaderamente emocionante. Y cómo luchó este Papa por la unidad de los cristianos. Cómo luchó, cómo pidió, cómo lo deseó San Pablo VI. Y este deseo del Papa tiene que ser también el tuyo y el mío. Este deseo de pedir fervientemente delante del Señor para que escuche nuestra voz apremiante que busca la unidad de la Iglesia. El tema propuesto este año a la reflexión y a la oración de todos es sacado de San Pablo, Romanos 5:5, que dice, y la esperanza no fracasa, la esperanza no desilusiona. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y la esperanza no defrauda. Hay que tener esperanza. La esperanza es una virtud teologal, es un don de Dios, esperar contra toda esperanza. La fe de Abraham, la esperanza de Abraham. Si Dios me lo promete un hijo, es verdad que mi mujer es anciana estéril, yo también soy anciano, pero si Dios lo promete, un hijo, una descendencia como las estrellas del cielo, si Dios lo promete, poderoso es Dios para cumplirlo. Esa es la esperanza cristiana. No solamente la esperanza de Abraham. Abraham es el padre de la fe. La esperanza no defrauda. Y continúa el Papa diciendo cuánto es oportuno este grito, este deseo, para que no se caiga en la desilusión, para que, para que no nos quedemos liados en actitudes adquiridas y no nos detengamos a mitad de camino. No, hay que continuar. No tenemos que resignarnos y decir, bueno, pues ya los católicos van por un lado,
los protestantes van por otro, los ortodoxos van por otro, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? No, 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 dice el Papa, no podemos quedarnos ahí, liados en esta división. Hay que buscar la unidad, porque la esperanza no defrauda. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Eh? Y la esperanza no defrauda, dice San Pablo. La esperanza es el alma de la causa ecuménica. La causa ecuménica, es decir, esta causa de buscar la unidad de los cristianos, el ecumenismo es este movimiento que ha surgido con el Concilio Vaticano II que busca la unidad de los cristianos. Pues este movimiento ecuménico de oración, de búsqueda de la humildad, de la conversión del corazón, de la mente, todo esto, este movimiento ecuménico tiene un alma, que es la esperanza. No caer derrotado y decir, nada, esto es imposible, seguiremos hasta el fin del mundo, hasta que llegue Cristo, seguiremos divididos. No, no es posible que caigamos en esta desesperanza, en esta desesperación, en esta tristeza. No, no es posible. Hay que orar insistentemente, no bajar los brazos, porque esta esperanza es el alma de la causa ecuménica. El ecumenismo tiene un alma y el alma es la esperanza, la oración. Esa es la estrella, dice el Papa, que orienta nuestros pasos hacia el lugar donde seguramente se encuentre el Señor, a quien desde la primera hora se ha comprometido en la búsqueda de la unidad y quizás con un velo de tristeza observa que la unidad buscada no ha sido todavía, no ha llegado todavía. San Pablo recuerda que la esperanza no defrauda, que conviene la perseverancia, ¿eh? La perseverancia en la oración cristiana, la oración de Cristo. Qué grito allá en el cenáculo surgió hacia el Padre. Padre, que sean uno. Ese grito tiene que resonar a lo largo de los siglos como un deseo, no como una con desesperación, sino con esperanza, que es el alma de la causa ecuménica, la esperanza. Vamos a pedir a Dios, que para Dios todo es posible y puede producir la unidad en la iglesia. Y la va a producir. A quien quizás se interesa en esta obra de modo habitual, San Pablo recuerda eso, que la esperanza no defrauda y que es necesario permanecer enderezado hacia el futuro en camino hacia la meta a la que nos llama el Señor. Dice Filipenses, yo olvido lo que dejé atrás. Sí, ha habido divisiones desde el siglo X, empezaron ya las divisiones con la Iglesia Ortodoxa, luego en el siglo XVI con Martín Lutero, luteranos. Sí, es verdad, pero yo olvido lo que dejé atrás, dice San Pablo, y miro hacia adelante, hacia la meta. La meta es el ecumenismo, la unidad de los cristianos. A quien encuentra, a quien prueba la tentación de sentirse satisfecho por los resultados positivos ya alcanzados entre la relación entre los cristianos y, por tanto, corre el riesgo de detenerse en un estado de pacífica convivencia, pero no completa unidad. San Pablo nos recuerda que conviene cumplir la obra hasta el final, mediante el alcance de la meta indicada por el Señor mismo. Padre, conságralos en la verdad. O sea que dice el Papa que no podemos quedar mirando hacia atrás solamente por lo que hemos conseguido. Recordad que en el Concilio Vaticano II pues, hubo también patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, hubo pastores luteranos, o sea, y continuamente los encuentros del Papa se dan, también con el Papa Francisco, encuentros de oración
con patriarca de la Iglesia Ortodoxa, con pastores luteranos. Pero dice el Papa Pablo VI, no podemos quedarnos ahí. Ya, hemos conseguido resultados, se han levantado la excomunión de la Iglesia Católica contra la Iglesia Ortodoxa, o la Iglesia Ortodoxa a la Iglesia Católica, se han levantado la excomunión. Recordamos aquel gesto maravilloso de San Pablo VI, poniéndose a los pies del patriarca Atenágoras de Grecia, pidiendo perdón por los errores de la Iglesia Católica. Son gestos maravillosos, ¿no? Fantásticos de humildad. El Papa de rodillas pidiendo perdón por los errores de la Iglesia. Recordemos tantas cosas que han pasado, las cruzadas, tantas guerras, tantas injusticias. No podemos olvidarlo y pedir perdón. También San Juan Pablo II también pidió perdón a la Iglesia ortodoxa, etcétera. Entonces, no podemos quedarnos ya en lo que hemos alcanzado. Sí, se han alcanzado metas, pero hay que seguir hacia la meta final. Padre, ¿cuál es la meta final? Padre, que sean uno. Padre, conságralos en la verdad. Pedía Cristo en la oración sacerdotal. Conságralos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Amaos, como yo os he amado. Y sed uno, perfectamente uno, y el mundo creerá. Está en la meta, el amor y la unidad, para que siendo uno, el mundo crea que somos discípulos de Cristo. La perfecta unidad. A quien, continúa el Papa, a quien a última hora y con duda valga la pena insertar en este movimiento, San Pablo anuncia todavía con ardiente convicción que la esperanza no defrauda. A los que se hayan, dice el Papa San Pablo VI, a los que se hayan enganchado a este tren del ecumenismo, pues recordemos las palabras de San Pablo. La esperanza no defrauda. Tengo esperanza que Dios dará la unidad a su iglesia. Tengo esta esperanza. Oro por esta esperanza. Rezo y pido a Dios por esta esperanza. Reviso mi vida para que haya una conversión de mente y de corazón. Hay en la conversión de cada uno, en la búsqueda de Cristo, ahí se producirá la unidad. No en las acusaciones de uno al otro. No, no, no. No es el momento de estar acusando, sino de la humildad, la humildad, de buscar cada uno, reconocer nuestros propios errores y una conversión del corazón sincera, conversión de la mente. Todas estas cosas las que dice el Papa. Bien, continúa diciendo esta audiencia, dice el Papa, nuestra esperanza, en efecto, está fundada en Dios, sobre el plan de la salvación. Dios es omnipotente, es fiel y realiza siempre su promesa. Su palabra no se vuelve atrás sin haber obrado maravillas, como canta el salmista. El Señor es mi fuerza, mi roca, mi libertador, es mi escudo, mi potente salvación. Estas cosas dicen los salmos, ¿no? Por eso nosotros no nos fundamos presuntuosamente sobre nuestras obras, sobre nuestras aspiraciones, sino que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, como todavía nos amonesta el apóstol San Pablo. Y es segura esta palabra: Dios hará finalmente resplandecer su gloria y comunicará a todos su santidad. Ella será, y así Él será, todo en todos. En la primera carta a los Corintios, hasta que Dios sea todo en todos. Y es segura esta palabra: Dios hará finalmente resplandecer su gloria y comunicará a todos su santidad. Qué fe de este Papa, ¿eh? Fantástico, el lenguaje del Papa San Pablo VI es maravilloso. Nada de tristeza y de desesperación, nada de eso, sino la confianza absoluta de que la esperanza no defrauda.
Él será todo en todos y sellará el definitivo triunfo, ¿eh?, sobre este misterio de la iniquidad. Triunfará Dios sobre el misterio de la iniquidad, de la maldad. Dice la carta a los tesalonicenses, también lo dice Jesús, que al crecer la maldad, la caridad de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Al crecer la maldad, tú ves que está creciendo aquí en Ecuador y en el mundo entero, está creciendo la maldad, cada vez más mafias, más drogas, más divisiones, más clínicas abortivas, más moteles donde la gente va a pecar con amantes, más borracheras, más orgías. Está creciendo la maldad, pero no te olvides de esto. El que persevere hasta el fin se salvará. La esperanza en la perseverancia, en la confianza en Dios, porque el triunfo es de Dios. Ya triunfó en su Hijo Jesucristo resucitando de la muerte, venciendo la muerte. Ya nos dio el signo de la victoria, pero falta la victoria final. Aunque crezca la maldad, volverá Cristo e instaurará su reino definitivo. Y esta confianza la tienen los cristianos. Cristo ha vencido la muerte, el pecado, y un día aparecerá glorioso en el cielo como Rey universal para juzgar a vivos y muertos. Esperemos que nos alcance así la llegada de Cristo unidos. Por eso hay que luchar por la unidad de la Iglesia, por la unidad de los cristianos. Bien, sobre todo, el misterio de la maldad, dice el Papa, sobre todo sobre las mutuas heridas, las polémicas, las violencias, las divisiones, las envidias, en toda forma de odio. Y esta es la suprema esperanza del cristiano. Y por eso él sabe que la esperanza no defrauda, teniendo en sí mismo la presencia activa del Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, la efusión del Espíritu Santo en nuestros corazones obra en los cristianos una transformación cierta, lenta, pero segura, contrastada, hacia la formación del hombre nuevo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la medida que conviene, a la plena madurez de Cristo. Es precioso, realmente impresionante este Papa. Bien, pues hasta aquí nos hemos quedado. Seguiremos la semana que viene, en plena semana de la unidad de los cristianos, seguiremos, aún no ha acabado esta audiencia, seguiremos hablando la semana que viene sobre la unidad de los cristianos y nada, desearles que no nos desesperemos, que tengamos confianza en Dios, que la esperanza no defrauda y sigamos orando, cada uno privadamente y en comunidad, en la parroquia, en la liturgia eucarística sobre todo, pidiendo la unidad de la Iglesia, la unidad de todos los cristianos. Que así sea.